qué significa sentir culpa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. En La Calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo. Donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo. Y moviéndonos en lo que nos inspira. Nos emociona y nos conecta. Sé parte de una nueva calle que siempre está en movimiento. 96.9 FM. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana y alerta. 1.000.000 de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En La Calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo. Donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo. Y moviéndonos en lo que nos inspira. Nos emociona y nos conecta. Sé parte de una nueva calle que siempre está en movimiento. 96.9 FM. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 5 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar del cierre de los cuadrangulares semifinales en Colombia. Esta fecha 6 que tiene indudablemente un partido de mayor atracción. Millonarios frente a Santa Fe en el Campín. Les decíamos, un empate azul del equipo embajador lo meterá en la final. Bueno, un empate o claramente una victoria. Y un triunfo cardenal es el único resultado que le sirve a Independiente Santa Fe para quedarse con ese tiquete vacante. Millonarios no
no tendrá a Cataño. Millonarios recupera a un jugador como Arias, producto de la convocatoria de Vargas a la selección de Costa Rica. Ese fue el elegido por el técnico David González. El rojo, el visitante, en la noche de hoy, Santa Fe no tendrá a Alexis Zapata e Iván Escarpeta, tampoco a Ángelo Rodríguez, no se han recuperado. El que sí está en condiciones, Víctor Moreno, el zaguero central, que estará en el bloque defensivo del Expreso Rojo. Recordemos que en cuadrangulares ya se vieron las caras, fue triunfo azul con gol de Falcao García. Andrés Rojas, el bogotano, será el central de este partido, que tendrá un cara a cara especial. Dos leyendas, dos veteranos del gol, Falcao García, que ha marcado 5 en esta temporada y capitales, goles decisivos en la fase semifinal, y Hugo Rodallega, que con 14 anotaciones es hoy el máximo artillero de la liga en Colombia. 8:15 en la noche, el partido estará aquí en Blue, en nuestras frecuencias, en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras plataformas. Pero además de ese juego, la liga tendrá el cierre de esta fase semifinal a las 4 de la tarde con el partido entre Tolima y Junior. A las 6:05, Once Caldas enfrentará al Atlético Nacional, y cuidado, porque es muy probable sea este el último partido de Javier Gandolfi como técnico del conjunto antioqueño. Todo pinta a que Gandolfi dejará de ser entrenador del conjunto verdolaga, producto de este descalabro, del fracaso de no llegar a disputar el título en Colombia. Suena muy fuerte el nombre de Alfredo Arias, el ex técnico del Cali, el uruguayo, que también está en la carpeta en los planes del Junior de Barranquilla. Veremos cuál será el camino final de Arias y si llega a dirigir al Atlético Nacional. Y a las 8:15 en la noche, en paralelo a Millonarios y Santa Fe, jugará América de Cali frente al Independiente Medellín en Cali. Para no tener ventajas deportivas, por eso se reprograma el partido en Cali, y el Medellín, que ya tiene asiento en la final, jugará a la misma hora del clásico bogotano. En el Mundial de Clubes, repaso a la jornada más reciente. Real Madrid arrancó con empate 1-1 frente al Al Hilal. Gonzalo García, el chico de 21 años, el canterano, fue el hombre gol de Xavi Alonso, que apenas está armando su idea de juego con el conjunto español. La jornada la cerró la Juventus de Italia, goleando 5-0 al Al Ain de Emiratos Árabes. Pachuca de México cayó 2-1 frente al Red Bull de Salzburgo, y el Manchester City hizo la diferencia, ganó 2-0 frente al Wydad Casablanca, con Phil Foden y Jeremy Doku, el belga, como sus anotadores. Hoy tendremos a Palmeiras de nuevo en acción, el de Richard Ríos frente al Al Ahly de Egipto, al Inter Miami de Messi frente al Porto de Portugal, al Seattle Sounders frente al Atlético de Madrid y al Paris Saint-Germain cerrando la jornada frente al Botafogo de Brasil. Y movidas de las estrellas del fútbol. Ojo que lo de Luis Díaz definitivamente se fue al congelador con el tema Barcelona. Incluso ya en España aseguran que Nico Williams tiene acuerdo entre club y jugador. Recibirá entre 7 u 8 millones de euros por temporada, un contrato de 6 años hasta junio de 2031, y tendrá que pagar el Barça una cláusula al Athletic de Bilbao de 58 millones de euros. El nombre también de impacto en las últimas horas para el continente americano es Ángel Correa. Angelito, el campeón del mundo con Argentina, jugador del Atlético de Madrid, lo anuncian como nueva carta del Tigres de México. 5 años de contrato, así que llega otro estelar a la Liga MX, un campeón del mundo en México. Y la noticia del momento en el mundo tiene que ver con los Lakers. La movida financiera, la familia Voss vendió la franquicia. Bueno, y las cifras son absolutamente increíbles. La operación ronda los $10,000 millones. Sería la mayor venta en la historia del deporte, superando la realizada hace algunos meses de los Celtics de Boston, también del baloncesto de la NBA, que recientemente había marcado 6.100 millones en su venta. Lo cierto es que las dos franquicias más laureadas del baloncesto mundial entran en este escenario. Tremenda venta. Su nuevo dueño será Mark Walter, que además, para que tengan una reseña, tiene parte accionaria fundamental en instituciones como Los Ángeles Dodgers del béisbol en los Estados Unidos, Los Ángeles Sparks de la WNBA, es decir, del baloncesto femenino, también en la Copa Billie Jean King de tenis, en el Chelsea de Inglaterra, en la Premier League, en fin, un hombre muy vinculado
al tema deportivo en grandes franquicias, en grandes marcas, que ahora será el nuevo patrón de Doncic y seguramente tendrá el adiós de una mega estrella. El camino de lo que será LeBron James, ahora con nuevo patrón en una venta millonaria. 7:10, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La consulta popular amanece prácticamente muerta, o por lo menos en estado vegetativo. A la decisión del Consejo de Estado que suspendió el decreto que la convocaba, se suma ahora el acuerdo en el Congreso para sacar adelante el último trámite que le queda a la reforma laboral, que es la conciliación. Con reforma laboral sacada vía Congreso, hundido el decreto de la convocatoria de la consulta popular, por supuesto el gobierno no tiene ningún argumento. La consulta popular había sido la obsesión del presidente Petro, que la convirtió en una amenaza institucional, motivo del quiebre de la amenaza al principio de separación de poderes, que al final queda en nada, como tantas cosas en Colombia, sin oxígeno jurídico y sin argumentos políticos. Tiene 11 grados de temperatura. Es muy importante que todos revisemos cuáles son nuestros hábitos, porque los hábitos nos definen. Los hábitos son los que nos muestran el camino a seguir. Yo sé que son inconscientes. Bueno, al fin y al cabo ese es el objetivo, que uno aprenda a hacer las cosas y no tenga que estar consciente de que las está haciendo. La pregunta es, ¿qué tipo de hábitos tengo? ¿Son hábitos que me hacen crecer? ¿Son hábitos que me ayudan a vivir en paz? Todos los días necesitamos revisar nuestros hábitos con una actitud inteligente, sana y siempre proactiva, buscando aprender más, buscando dar lo mejor de nosotros. Tú eres una persona valiosa. Estoy seguro. Atención, hay un ataque esta mañana contra la policía cerca al Catatumbo, en norte de Santander, apenas a 5 minutos de Ocaña. 7:12 a.m, noticia urgente con Cristian Santiago. Néstor, el ataque ocurre precisamente en el municipio de Riodoro. Esta población hace parte del sur del departamento del Cesar. Se ubica en la vía que lleva hasta la Ruta del Sol, sector 2, pero que comunica también con poblaciones como el Carmen, que hace parte de la zona del Catatumbo, y el municipio de Ocaña. Los uniformados fueron atacados precisamente cuando adelantaban un puesto de control muy cerca de la estación de policía y cerca también de esta vía nacional. Aunque fueron trasladados al Hospital Emiro Quintero Cañizares en el municipio de Ocaña, nada se pudo hacer para salvarle la vida a los dos policías, que fueron identificados como Henry Ospina Lazo y José Daniel Pedraza. Hay que decir, Néstor, que en este territorio, que es del sur del departamento del Cesar, pero que está muy integrado al Catatumbo porque tiene límites esta población con este territorio, pues hay presencia de bandas criminales, pero principalmente de la guerrilla del ELN, que en los últimos meses ha protagonizado actos terroristas de esta índole, atacando estaciones de policía, unidades militares y cobrando la vida de integrantes de la fuerza pública. Estás escuchando Blue Radio. La decisión sobre facturas de energía en la costa Caribe tiene mucho de bueno y algo de malo. Por eso vamos por partes. A partir de agosto o de septiembre, las familias en la costa Caribe verán una caída en el precio de las facturas de energía, producto de la decisión de la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que, cumpliendo con el fallo de una acción popular de los personeros del Caribe, que fue fallada por el... Para quienes están o estaban pendientes, Felipe, usted entre ellos, del cambio de régimen pensional que debía entrar en vigencia el 1 de julio. La reforma pensional devuelta por la Corte Constitucional para que se repita el debate, la discusión en la Cámara en el último debate de los reglamentarios, significa reandar el camino nuevamente para que la Corte vuelva a abrir la discusión sobre las demandas, más de 70 demandas que tiene sobre el fondo de la reforma pensional. Lo invito a escuchar, para saber tiempos, para entender qué va a pasar con la reforma pensional, al presidente de Colpensiones, que es a donde vamos a terminar todos. Es el doctor Jaime Duzán. Doctor Duzán, buenos días. Buenos días, don Néstor. ¿Cómo estás? Doctor Duzán, esta decisión de la Corte Colpensiones, ¿cómo la está sintiendo? ¿Qué va a cambiar para la gente que, por supuesto, está pendiente de la transición de los fondos privados o de que algún día salga la pensión? A ver, la Corte Constitucional ha tomado una decisión por unanimidad
y la decisión es devolver a la Cámara de Representantes el texto de la ley 2381 para que se vuelva a discutir y votar la proposición última que señaló que se acogiera el texto aprobado por el Senado de la República. Una vez se adelante esa discusión en sesiones ordinarias o extraordinarias, como dice el auto de la Corte Constitucional, se regresa a la Corte y ella tomará la decisión de fondo. Dos cosas importantes. Primero, que fue por unanimidad la decisión de la Honorable Corte Constitucional, después de que existían varias opiniones al respecto. Y dos, que dejó vigente el artículo 12, es decir, la gente que se había pasado la SACAI continúa en la SACAI. Y segundo, deja vigente la posibilidad de seguir pasándose la gente de los fondos privados a Colpensiones. Y eso es importante porque nosotros ya habíamos avanzado en recibir los 17.500.000 colombianas y colombianos que los fondos privados pasarían a Colpensiones una vez entre en vigencia la ley, que podía correrse unos meses una vez la Cámara acoja la decisión de la Corte, supere la dificultad y la Corte falle sobre el texto definitivo que será aprobado por la Cámara de Representantes. Sí, a ver, vamos por partes, doctor Dusan, porque aquí hay muchísimas preguntas de los oyentes. ¿Esto cómo cambia el cronograma? El gobierno, tengo entendido, va a citar a sesiones extraordinarias, ¿verdad? Sí, señor, hay una reunión con el señor presidente de la Cámara, lo hará con los ministros del Trabajo, Gobierno, con nosotros, y el señor presidente de la República para acordar cuándo sería la fecha de las sesiones extraordinarias, que podría ser la próxima semana. La legislatura termina oficialmente mañana. Pasado mañana, que es 20 de junio. Sí, el 20. 20 es mañana. Mañana. Mañana es 20, tiene razón, hoy es 19. ¿Ya está definido que la semana entrante citan a sesiones extras? Es lo que se va a plantear por parte del gobierno al señor presidente de la Cámara. Pero ya llegó la notificación de la Corte, porque deben esperar una comunicación oficial de la Corte para citar a extras, para convocar a extras. ¿Eso ya se surtió? La Corte Constitucional ha dicho en sus comunicados que el comunicado basta. Con ellos se considera notificado. Claro, pero solamente una cosa, doctor Dusan, y es que este no es un comunicado, lo que salió es un flash informativo que es un precomunicado. Comunicado todavía, que sepamos, no existe, a no ser que ya lo hayan entregado a la Cámara o al gobierno desde la Corte. Yo creo que ese procedimiento se ha hecho el día de ayer o hoy, vamos a confirmar, pero definitivamente la Corte ya iba a comunicar a la Cámara de Representantes esta determinación. Doctor Dusan, lo cierto es que con el trámite que hay que repetir, los tiempos no dan para que la reforma pensional entre en vigencia 1 de julio, ¿verdad? Sin lugar a dudas, yo creo que puede demorarse un par de meses mientras la Cámara falla, toma la decisión, la Corte vuelve y estudia. Lo hace en 2 o 3 días después de que delegan a la persona que corresponde, el magistrado o magistrada, estudia de fondo el tema y falla. Nosotros consideramos que la Corte, al devolver el texto y dejar vigente 2 artículos de la ley, tiene una tendencia a considerar que la ley, lo que tenía una falla de procedimiento y resuelto, puede tener la constitucionalidad, y nosotros seguimos preparados. Precisamente el día del fallo tenía Colpensiones reunido todo el equipo directivo de 70 directivos, y estamos organizados y preparándonos con mayor fuerza para tener los avances tecnológicos, administrativos, de personal, listos para adelantar esta tarea, que son las tareas más importantes y decisiones tomadas por el Congreso. Me informan un dato nomás para el doctor Dusan, Néstor, que la notificación oficial de la Corte se hará el próximo martes. Próximo martes. Sí, y señor. Solamente después de ser notificados convocan a sesiones extraordinarias. Sí, solamente ahí después de eso podrían hacerlo. Y convocan a sesiones extraordinarias, doctor Dusan, y la Cámara repite la discusión del cuarto debate, ¿verdad? Repite la discusión de la proposición. La Corte dijo claramente la proposición presentada por los representantes y nombra un número de representantes. María Pizarro y otros, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Y entonces, suponiendo que la Cámara repite y saca adelante esa votación bien hecha, que quedó mal hecha hace un año, ¿qué viene después? Porque se devuelve a la Corte Constitucional. ¿De dónde, quisiera entender, de dónde saca usted
que en 2 meses podría estar en vigencia la reforma pensional? La ley determina cuánto tiempo tiene la Corte Constitucional para estudiar el control constitucional de una ley que expide el Congreso de la República. ¿Y usted cree que eso podría pasar en agosto, septiembre? Tengo la convicción que la Corte está preparada para hacer ese estudio. Han avanzado demasiado los señores magistrados y magistradas, tienen elaboradas ponencias suficientemente estudiadas por todos, incluyendo las nuevas magistradas y magistrados, y creo que ellos están, por supuesto, interesados en sacar adelante rápidamente este tipo de normas aprobadas por el Congreso de la República y sancionadas por el señor presidente, que van a tener, por supuesto, una implicación favorable para la mayoría de los colombianos y colombianas que deben pensionarse. Por otro lado, lo que tengo entendido es que hay más de 70 demandas sobre el fondo de la pensional y la Corte Constitucional solamente se ocupará de esas demandas cuando se surta el trámite, el de la forma, que es la repetición de la discusión en la Cámara. Sí, yo creo que la Corte ha venido estudiando ya esos temas. Han definido los magistrados que tienen que estudiar los temas. Tengo entendido que el siguiente magistrado que corresponde al estudio ya está escogido y finalmente ellos avanzan. Tienen un buen equipo de magistrados auxiliares que estudian estos temas que no son difíciles. Realmente hay mucha coincidencia en los señores magistrados y hay unos mecanismos avanzados y acuerdos entre los fondos privados de pensiones y Colpensiones. Ya era claro, Néstor, que nosotros habíamos recibido los 17.5 millones de colombianos que no están en la transición y que la ley ordenaba pasar a Colpensiones. Hasta ahora la ley sigue vigente, no ha sido declarada inconstitucional. La ley solamente va a ser una corrección y una vez lo falle la Cámara de Representantes y la firme el señor presidente de la República, vuelve y coge el rumbo normal y seguimos avanzando en las tareas. Los decretos están expedidos, se revisarán, se vuelven a firmar y los procedimientos avanzan notoriamente y hemos precisamente dialogado con el señor presidente de Asofondos el día de ayer. Nos vamos a reunir la próxima semana, haremos un encuentro con el señor ministro del Trabajo, el ministro del Interior, el ministro de Hacienda, Colpensiones y los fondos privados, y todos vamos a ir avanzando para que este proceso no tenga ninguna dificultad después de la decisión que tome la Cámara y la Honorable Corte Constitucional. Doctor Dusan, en palabras sencillas para la gente, ¿qué significa la parte final del flash informativo de la Corte que dice que los artículos 12 y 76 de la reforma pensional siguen vigentes, no quedan suspendidos, sobre la selección de ACAI y sobre la ventana de traslado? Sí, muy importante. Primero porque el proceso que ya hicimos de la gente que tiene más de 2.3 salarios mínimos y que va a cotizar para mejorar su pensión en el futuro, lo va a seguir haciendo sin dificultad, número uno. Y número dos, seguimos el proceso de traslados. Es decir, que las personas que quieran trasladarse a Colpensiones lo pueden seguir haciendo ya. Ayer recibimos en casi todos nuestros puntos y nuestra página web solicitudes de doble asesoría y la gente seguramente en estos 2 meses va a aumentar notoriamente su traslado y vamos a tener otra oportunidad que ciudadanos y ciudadanas que le faltaban algunas semanas para completar las 750 para la transición mujeres o 900 hombres las van a completar y van a tener la facilidad de estar en un régimen de transición que les va a favorecer notoriamente para su futuro pensional. Pero doctor Dusan, ese tema yo creo que hay que hacer énfasis en ese tema porque me parece importante y es que la reforma pensional cuando iba a entrar ahorita el 1 de julio decía que usted definía el régimen de transición con las semanas sumadas hasta el 1 de julio. Es decir, es el régimen que es como la línea que divide a las personas entre a quienes les aplica o no les aplica la reforma pensional. Es decir, que si esa fecha de entrada en vigencia de la reforma pensional se va aplazando 1, 2, 3, 4 meses, esas semanas se pueden seguir acumulando y la persona que de pronto hoy no está por fuera del régimen de transición, podrá sumar esas semanas y quedar en régimen de transición, es decir, para que no le aplique la reforma pensional. Sí, señor. Así es lo correcto. Es decir, la gente sigue en el momento
acumulando semanas y puede llegar a las 750 y las 900 porque estamos con la vigencia de la ley 100 en ese caso, y así lo afirmó la determinación de la Honorable Corte Constitucional. Y por supuesto hay mucha alegría en personas que le faltaban 1, 2, 3, 5 o 50 semanas, inclusive las estaban completando. Me parece que también tienen criterios favorables, y repito, lo de la SACAI permite seguir avanzando en Colpensiones, en prepararnos muchísimo más de lo que estamos para poder hacer un proceso tranquilo y eficaz y eficiente para esta nueva ley que va a tener, por supuesto, una vigencia de muchísimos años. O sea, para quienes estaban, doctor Dusan, como decimos popularmente, para quienes estaban ahí en el límite chilingueando. Que estaban en 800 y pico de semanas. Esta es una oportunidad y es una buena noticia. Sí. Es una buena noticia. Y mantenerse acá es una buena noticia. Y tener mayor tiempo para seguirnos preparando es también una buena noticia, porque la ley no ha sido declarada inexequible, y es un buen mensaje que la Corte Constitucional diga siguen vigente la SACAI, porque ya habíamos enviado a 450,000 personas de Colpensiones que van a cotizar arriba de 2.3, y por supuesto la ventana de traslados sigue vigente. No se imagina usted, doctor Dusan, cuánta gente está en ese limbo, en esa situación, que les falta 2, 3, 5 semanas para clasificar al régimen de transición, y es buena esta claridad. Pero yo tengo otra pregunta que dependía de esa fecha, de la fecha clave del 1 de julio, y es el Pilar Solidario, que es el bono que esperaban recibir a partir de esa fecha más de 3 millones de adultos mayores que no están cobijados por el sistema de protección a la vejez. Si se demora en entrar la reforma pensional, ¿qué va a pasar con ese bono que prometió el gobierno nacional y que está atado a los recursos de esta reforma pensional, doctor Dusan? No, en primer lugar, digamos que el bono está vigente. Ese es un decreto expedido por el señor presidente de la República antes de la vigencia de la ley pensional. Los recursos son recursos que están en prosperidad social, recursos del Ministerio del Trabajo, recursos del Presupuesto General de la Nación. Precisamente hace unos 15 días hicimos una reunión con el señor ministro de Hacienda, de Trabajo, Colpensiones y Prosperidad Social para lograr recolectar los recursos de todas estas entidades y tener listo para que a partir del mes de octubre se normalice el aporte de los 225,000 pesos para más de 2,5 millones de viejos y viejas mayores de 80 años, y se van a regularizar con los recursos del Presupuesto General de la Nación. El Pilar Solidario va en un proceso. Los recursos que se van recogiendo del Pilar Solidario lo que permiten es mermar los recursos del Presupuesto General de la Nación para el aporte a este bono pensional, y también los aportes que se harán del Pilar Solidario a Prosperidad Social para que sigan pagándole este bono pensional, ya no a los mayores de 80, sino a los mayores de 60 mujeres y mayores de 65 años, hombres que estén en extrema pobreza. Claro, de todas maneras ese presupuesto está desfinanciado. ¿De cuánto es ese chequecito? Bueno, en general mensual? El presupuesto general de la Nación ha tenido una desfinanciación. Ustedes lo han escuchado, el señor ministro de Hacienda en el reciente Consejo de Ministros que fue transmitido por los canales institucionales. El señor ministro de Hacienda explicó cómo van a resolver, van a presentar una solicitud de una reforma tributaria nuevamente al Congreso de la República, pero hay un compromiso cierto y recursos ciertos del presupuesto general de la Nación que están determinados en prosperidad social, y los traslados que se harán por parte del Ministerio de Hacienda para cumplirle a los viejos y viejas de Colombia, y una vez la Cámara de Representantes apruebe nuevamente la ley, corrija la falla que encontró la Corte Constitucional, continuará el mismo proceso, porque este es un proceso realmente largo, ¿no? Una ley como esta va a tener vigencia de muchos años, como la tuvo la ley 100 superior a los 30 años. Y cuenta con una reforma tributaria que está como embolatada, pero una vez más, ¿de cuánto aquí es se ha dicho, ese miren cheque ustedes, mensual? Esos 225,000 pesos a partir de octubre para casi 3 millones, sí. Yo creo que van a resultar, pero mire, uno dice, la reforma está embolatada. Yo pensé que era difícil sacar la reforma
laboral. Hoy estamos contentos porque hay un acuerdo entre los 4 ponentes. Mañana se vota y el país tiene reforma laboral. La reforma a la salud tiene en este momento ponencia favorable y hay un acuerdo. A mí me parece importante la tarea que hizo la Iglesia Católica, el encuentro de los grandes dirigentes de las instituciones del Estado, el encuentro del presidente con el Congreso, con el Procurador Contralor General de la República, la Defensora del Pueblo. En estos momentos de crisis lo que hay que es un poco cerrar la boca y utilizar la inteligencia, que es mucho mejor. Ahora hay inteligencia artificial que puede ayudar a ser más ecuánime a los dirigentes del país para evitar estos hechos tan graves y que rechaza todo el país. El país quiere paz y convivencia y está mamado de tanta confrontación innecesaria. ¿Me está hablando de su jefe, del presidente Petro, doctor Dusan? Yo creo que en general todo el mundo tiene que analizar el momento político que vive Colombia, la crisis nacional e internacional. Miren ustedes cómo duele que también en Estados Unidos, donde se cree que está la mejor seguridad del mundo, matan parlamentarios y se han provocado nuevas guerras que anuncian malos momentos para el mundo, como guerra mundial. Eso está feo. Doctor Dusan, volvamos al tema de la reforma pensional, si me permite una pregunta para terminar. Claro que sí. Usted, para cuando sea la entrada en vigencia, que ya estamos de acuerdo, no va a ser 1 de julio y pueden ser 2, usted dice optimistamente, dice 2 meses, yo creo que va a ser más. ¿Usted está listo para la entrada en vigencia, cualquiera que sea la fecha, de esta reforma pensional? Pues ya estábamos listos, ya hemos recibido los 17,5 millones colombianos. Tengo en la base de datos de Colpensiones. Te repito que en la reunión que hicimos el martes, mi equipo directivo, son 70, entre vicepresidentes, gerentes, directores, sincronizamos todas las tareas, sobre todo la parte tecnológica, la planta de personal, la agilidad que tenemos en nuestros instrumentos de comunicación, nuestra página web. Estamos utilizando hasta el WhatsApp para darle información a la gente y realmente hay una excelente satisfacción. Hemos hecho seminarios con más de 150 ingenieros que trabajan para Colpensiones, los más de 1,000 abogados que hacen las tareas, la comunicación que estamos adelantando en este momento en todos los medios de comunicación, los canales virtuales que existen en el país, y hay una relación realmente con todos los sectores, los empleados oficiales, nacionales, regionales, municipales, y con los ciudadanos que estamos visitando, y realmente hemos avanzado con toda tranquilidad, con todo esfuerzo y con todo compromiso, que es lo que queremos hacer en este momento. Doctor Dusan, usted entenderá que la gente está muy inquieta por este limbo en el que queda la reforma pensional y quieren saber cuál es la situación de cada quien. Esta pregunta de mujeres, doctor Dusan, porque la reforma pensional prometía una diferenciación entre hombres y mujeres en términos de las semanas cotizadas, 1,000 semanas para mujeres, 1,300 para hombres. Si entra en limbo y se aplaza la fecha en entrada en vigencia de esta reforma pensional, ¿qué va a pasar con ese punto en particular? Porque de otro lado, y esa es mi pregunta, hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice sí o sí tiene que existir esa diferenciación. La ley acogió la sentencia de la Corte Constitucional con referencia al derecho de las mujeres, los privilegios que se tenían las madres cabezas de familia, las mujeres que tienen más de 2 niños, hijos, pero eso es que la ley no ha sido declarada inconstitucional. La ley está vigente. Lo que se da es a corregir una decisión que debe ser votada nuevamente en la Cámara de Representantes, y eso atrasa 2-3 meses. La Corte hubiera podido demorarse más tiempo en fallar, pero la ley está vigente, el proceso sigue, la gente sigue trasladándose a Colpensiones, Colpensiones sigue preparada, los fondos privados de pensiones siguen siendo acá, igual que es positiva. Es decir, que realmente que se corra 2, 3, 4 meses, no hay efectos negativos importantes, sino al contrario, que tenemos mayores tiempos para prepararnos. Por ejemplo, la gerencia del Banco de la República va a tener la oportunidad de organizar bien el fondo, ir pensando cuáles son los mejores mecanismos para entregar los recursos a las entidades bancarias que los quieran utilizar y pagar mejores intereses, mantener el fondo pensional para una estabilidad económica hacia el futuro. Yo creo que de los hechos negativos se hacen hechos positivos y eso es bueno
para el país. Vale. Es Jaime Duzán, el presidente de Colpensiones, aclarando dudas de los oyentes esta mañana sobre el tema de cambios, ahora que ha sido postergada la entrada en vigencia de esta reforma pensional. Doctor Duzán, gracias por estos minutos. Néstor, muy amable a usted y a todos sus equipos de trabajo y oyentes. Un Gracias, abrazo. muy amable. En conclusión, Felipe, la entrada en vigencia de la reforma pensional todavía es incierta. Era 1 de julio, pero la gente que está por ahí cerquita, que quiere quedarse en el régimen viejo, todavía va a tener una ventana de oportunidad porque la Corte permite que todavía sucedan traslados. Es decir, quienes estaban en 880, 890 semanas van a tener tiempo seguramente de llegar al mínimo de 900 semanas. Sí, yo creo que se va a tardar más de 2 meses, a pesar del optimismo del director de Colpensiones, Néstor. Y por supuesto tienen que conocer primero la notificación de la Corte Constitucional, tienen que convocar. La Corte lo que dijo fue, aquí hay vicios de trámite, vicios de forma que hay que arreglar. Soluciónenlo y luego hablamos. Arreglen eso y ahora vamos a estudiar después de que lo arreglen, suponiendo que lo arreglen. Todos damos por hecho que eso lo pueden viene arreglar. el estudio de más de 50 demandas de inconstitucionalidad. 73, sí, yo tengo más de 70 demandas. Sí, pero no todas habrá que resolverlas antes de que... No, pero tendrá que resolver algunas o pronunciarse de fondo, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que cada demanda, algunas se acumularon, pero varias otras llevan procesos distintos que tienen incluso distintos magistrados, etcétera, y la Corte se refiere al proceso actual, que es el que lleva el doctor Jorge Enrique Ibáñez, y pues ese proceso no ha terminado, porque ese proceso en lo que se expidió fue un auto y no una sentencia. Claro. Eso quiere decir es que el proceso sigue. La decisión que se conoció esta semana es un auto y no una sentencia, insisto en ello. Por eso se va a demorar más de 2 meses, Héctor. Claro. No, de acuerdo, Felipe, se va a demorar más de 2 meses sin ninguna duda. Mucho más. Porque la Corte tengamos la certeza, le da 1 mes de plazo al Congreso y de ahí retoma la discusión sobre asuntos de fondo. Es decir, que la sentencia que dio el presidente en su trino es parcialmente cierta. El presidente dijo, se salvó la reforma pensional. Eso todavía no está definido, por lo que estamos explicando. Todavía no hay una decisión de fondo de la Corte. O sea, se salvó parcialmente y de momento la reforma tengamos certeza que esto será ley de la República. Si la Corte no lo hundió ya y además votó por unanimidad darle ese salvavidas, devolverlo al Congreso, no, tengan la certeza. Quizá de pronto uno u otro artículo tienen alguna dificultad de constitucionalidad, pero la reforma en un todo será ley de la República. No tengan duda que será ley de la República. Lo que sí le abono su optimismo, Luis Ernesto. Vamos a esperar. Eso lo prudente es esperar a que la Corte pero además porque el flash de la Corte dice pero lo que sí permíteme, Ricardo, lo que sí toca final del proceso, ¿no? Lo que sí me parece que es muy optimista es pensar que esto va a tramitarse tan rápido en el Congreso, porque como es bien recordado, en el mes de mitad de año, entre el 20 de junio y el 20 de julio que tiene receso el Congreso, conformar un quórum es prácticamente imposible. Todos los congresistas y los representantes de la Cámara tienen ya pasajes para salir de viaje con sus hijos, vacaciones. Entonces, lograr un quórum en 2 semanas va a ser prácticamente imposible. Eso va a terminar siendo después del receso a partir del 20 de julio. Son las 7 de la mañana, 38 minutos. En segundos, el nuevo jefe de gabinete del presidente Petro aquí en Blue Radio, el pastor Alfredo Saade. Estás escuchando Blue Radio. Es muy importante que todos revisemos cuáles son nuestros hábitos, porque los hábitos nos definen. Los hábitos son los que nos muestran el camino a seguir. Yo sé que son inconscientes. Bueno, al fin y al cabo ese es el objetivo, que uno aprenda a hacer las cosas y no tenga que estar consciente de que las está haciendo. La pregunta es, ¿qué tipo de hábitos tengo? ¿Son hábitos que me hacen crecer? ¿Son hábitos que me ayudan a vivir en paz? Todos los días necesitamos revisar nuestros hábitos con una actitud inteligente, sana y siempre proactiva, buscando aprender más, buscando dar lo mejor de nosotros. Tú eres... No descubriré el agua tibia si digo que el pastor Saade es un hombre profundamente controvertido. Pastor Saade, buenos días. Néstor, un abrazo, Dios les bendiga. ¿Cómo está usted? Muy bien, Néstor, gracias a Dios, todo muy bien. Yo tengo una confusión sobre usted el día de hoy.
dígame, no se confunda, hágame el favor. Bueno, la confusión es la siguiente. Es que usted pone un mensaje en sus redes sociales ayer invitando a sus detractores a tomar café, a que el amor venza el odio, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Y usted está en plan de paz, me da la impresión. Yo siempre he estado en plan de paz, Néstor. Lo que sucede es que a veces la fortaleza y el carácter que uno tiene le hace creer a los demás que uno está en guerra, pero siempre estoy en paz, mi corazón permanece en paz. Vale, es que mi confusión es por lo siguiente, porque al tiempo que usted envía estos mensajes de que hablemos, de que el amor venza el odio, de que tomémonos un café, usted pone esta mañana una fotografía con el presidente Petro, esta que vemos para quienes están conectados, quienes están viendo la radio en este momento, una fotografía con la bandera de guerra-muerte, que es la bandera bolivariana de hace 2 siglos. Entonces, hablando de paz y poniendo la banderita de guerra-muerte, me confundo un poquito, Pastor Sade. ¿En qué está usted? ¿Cuál de los 2 mensajes es el correcto? Néstor, mire, vea, les digo lo siguiente: el amor vencerá el odio en Colombia, y esa es la visión que tiene el presidente Petro, esa es la visión que tenemos todos. Esa bandera ha sido mal tomada, fue una bandera de conquista, yo la llamaría una bandera de conquista, una bandera de gobierno, una bandera de un hombre que quiso hacer muchísimas cosas por una nación, y creo que así es como hay que verse esa bandera, quitarle el tema de la muerte a la bandera. No, pero no le puedo quitar. Pastor, ¿me escucha? Creo que se perdió la comunicación con el pastor Sade. Esa publicación tiene exactamente, Néstor, 1 hora, esa foto con el presidente Gustavo Petro. Sí, no es que la puso recientemente, y va acompañada de un mensaje que dice: constituyente ya, levántate Colombia. ¿Ah, hoy? Hoy, hace una hora. Hoy, hace 1 hora. Bueno. Pastor, ¿se fue? ¿Se fue la señal o se fue el pastor? No, yo creo que se fue la señal porque él estaba hablando y se fue la señal súbitamente. El pastor nos está diciendo que se posesiona Felipe el martes de la semana entrante. Y la otra pregunta que le quería hacer al pastor Sade es si él es cuota de Benedetti, que es lo que me están informando desde adentro del gobierno, que es el ministro del Interior, Armando Benedetti, el que lo lleva a ocupar este muy importante cargo en la Casa de Nariño. Pero creo que ya no está el pastor. Muchas preguntas para ahí el está, pastor ahí está, Sade. Ahí está. Bueno, Felipe, en algún momento espero volver a tener la señal con el pastor. No sé dónde está metido. El pastor Sade, que va a ser muy influyente dentro del gobierno, como usted se puede imaginar, por cuenta del cargo jefe de gabinete, que será el contacto ese mensaje con el que del presidente Petro con el mundo exterior. Ese mensaje con el que publica la foto, la misma llegada del ministro Montealegre de Justicia hablando todo el tiempo de constituyente, pues traza muy claramente el plan del presidente y el motivo de esos 2 relevos. Eso no tiene ninguna discusión. El presidente, contrario a la palabra que empeñó en el 2018 y en el 2022 ante todos los colombianos, decide que ahora sí el camino es una constituyente, después de todos los reveses además que está teniendo ante la justicia por sus atropellos, y a pesar de las victorias que está logrando con sus reformas, como le tramitó ayer el Senado. Entonces, no es casualidad que este mensaje de hoy, constituyente ya, levántate Colombia, es lo que dice el pastor Sade, es el primer mensaje. Me da la impresión de que la fotografía que estamos viendo, Ricardo, es reciente, es de ayer, pues. Sí, es una foto reciente, Néstor, pero quisiera entender el mensaje que le envía a los colombianos el presidente Gustavo Petro con estos recientes nombramientos en su círculo cercano. El arquitecto jurídico de Palacio es Eduardo Montealegre, que el cerebro de la estrategia. Está en la tesis de la Asamblea Popular Constituyente, está en la teoría del bloqueo institucional y de la excepción de inconstitucionalidad. Y en la jefatura de gabinete, que no es menor, aunque ayer el ministro Benedetti nos decía que no manejaría la agenda, que no tendría tanta incidencia, pues si pone a una persona que, a la luz de lo que dice y escribe, es un radical, que pide cerrar el Congreso, que pide constituyente, que esgrime Ricardo, bandera muerte, ¿hacia dónde vamos? ¿Está el pastor? Aquí estoy. Hola, ¿qué pasó? ¿Dónde anda metido usted? Usted sabe que en estas paredes son demasiado gruesas y ya uno no lo escucha mucho afuera. ¿Pero está en Bogotá? Sí, señor, claro. ¿Está en el Palacio Frío en el que asustan?
Estoy donde debo recibir los informes necesarios para poder posesionar. ¿Cuándo se posesiona? Estaba informándole yo a los oyentes que es el martes. ¿Me confirma, por favor? Debería ser, estoy esperando que el señor presidente ordene la posesión y avanzar. Vale. Pastor, ¿cuál es su explicación a esta fotografía que usted puso con el presidente Petro y con esa bandera, que es la bandera bolivariana, la de guerra a muerte? Néstor, yo quiero, y lo explicaba cuando se cayó la llamada, esa bandera significa la intención de un hombre en esa época bolivariana de conquistar y gobernar. Esa bandera no es una bandera de muerte y de guerra como todos han querido mostrarla. Es una bandera donde lógicamente en esa época, Néstor, usted se acuerda que para conquistar y para poder gobernar tenían que asesinar y eran las cosas que hacían en esa época. Hoy se gobierna y se conquista sin la necesidad de gobernar, de asesinar. Hoy podemos y seguimos gobernando, y más en un gobierno de la vida como el del presidente Gustavo Petro. Pero yo quisiera que me dejara posesionar, déjeme posesionar, y cuando me posesione yo le recibo, por favor, Néstor, no quiero ser grosero, pero yo debo posesionarme, pero debo mire, recibir pastor, unos informes. Le pido que me aclare una cosa, porque en el mensaje suyo de hoy, de esta mañana, usted pone esta fotografía. Omitamos el tema de la bandera, que yo creo que es un símbolo, pero vale, dejémoslo en que yo estoy equivocado. Y de pronto yo lo esté también, ¿no? No, la bandera es una bandera de guerra a muerte que dice mucho, pero eso no es lo importante. De conquista y gobierno, pongámosle, una bandera de conquista y gobierno. No, eso no fue en la conquista, es una bandera de Bolívar, que fue mucho tiempo después de la conquista. No, pero yo hoy día quiero que se vea como una bandera de conquista y gobierno, para que una nueva generación de conquista y gobierno, de todo lo que hay que conquistar aún y de todo lo que hay que gobernar. Bueno, digo, al tema al margen de esa bandera, Pastor Sade, ¿por qué su mensaje de hoy es constituyente ya? ¿Usted llega con la idea de sacar adelante una asamblea constituyente? Yo desde hace 2 años he pedido una asamblea constituyente y yo no puedo negar un deseo que tiene mi corazón de que así suceda, pero esa es una decisión que toma el señor presidente de la República, no la puedo tomar yo. Pero sí le puedo decir es que al paso que van las cosas, como va todo, pues yo creo que a la final no habrá la necesidad, pero será el señor presidente de la República y no Alfredo Sade, que es un simple funcionario, o va a ser un simple funcionario de la Casa de Nariño. Sí, pero ¿y quién le dijo a usted que la decisión de una asamblea popular constituyente, que es como la llaman ustedes, es decisión del presidente de la República? Néstor, déjeme posesionar, por favor, sí. Vale. Mire, le prometo, usted sabe, como dicen ustedes, que yo no tengo filtro. Ustedes saben que conmigo pueden hablar de lo bueno, lo divino y de lo humano, que yo le respondo sin ningún problema, porque yo no tengo nada que ocultar, y el no tener nada que ocultar en la vida es lo que me ha permitido llegar donde estoy, porque yo no tengo señalamientos de ningún tipo. Pero déjeme posesionar, déjeme tomar las riendas de la visión que quiere el señor presidente con este proceso. Y con gusto, mire, si quiere me invita allá y me tiene allá, y le aseguro que el Alfredo Sade, que usted no conoce, va a hablar bien largo con usted. Lo invito aquí, como dice el Pastor Sade, a que nos tomemos un café. Sí, eso, señor. Eso. Mire, yo llevo el pan de bono. Le pido que me conteste una pregunta, no sobre el gobierno, sobre usted. Dígame. Usted fue uribista, ¿cierto? Mire, yo le voy a contar una historia para que... Usted fue de Cambio Radical también. Pero espere, Néstor, espere un momentico. Sí. Déjeme contarle historias, porque la vida es de historias. Entonces, mire, cuando nacen todos estos procesos, que nosotros estábamos en las provincias y creímos, muchos fuimos engañados con muchos temas, nosotros avanzamos en diferentes direcciones, aunque teníamos el corazón puesto en la conquista social y popular, pero esas luchas eran tan difíciles que uno lo que hizo fue tratar de buscar un espacio, Néstor, no fue más el tema de ser de una sangre o ser de la otra. Yo soy de Jesucristo, yo no soy de más nadie. Hoy día soy un hombre que defiende un gobierno y que defiendo al poder popular. Pero tomémonos el café, que yo le llevo unas arepitas costeñas bien sabrosas. Pastor, si yo le informo a los oyentes que usted, por la razón que sea, militó en el uribismo,
militó en Cambio Radical, que es otro partido que ustedes hoy consideran de la extrema derecha. ¿En qué momento usted se volvió así de petrista? Yo me volví al poder popular cuando conocí a Jesucristo, cuando me di cuenta que Jesucristo en la calle era lo que hace Gustavo Petro. Ese día me convencí yo que teníamos que seguir en la calle llevando las banderas para que pudiéramos conquistar y pudiéramos quitar un pie opresor. Eso sí me di cuenta. Esa venda se me cayó cuando conocí de Jesucristo hace 20 años. Pastor, sí, señor, en eso ¿Usted conoció a Petro hace 20 años? En 1997, cuando yo fui candidato al Consejo de Bogotá, que yo era un estudiante revoltoso de esa época, yo llegué a Bogotá hace muchos años y es una historia de familia que tengo que contarle porque yo vengo de una clase muy, muy popular. Cuando llegué a Bogotá con una mano adelante y otra atrás buscando un futuro, tratando de estudiar en la Libre, buscando una beca, viviendo en un patio, cuidando un patio en Bogotá con ese frío, bañándome con agua fría. Entonces, pues de eso tenemos que hablar. Ahí conocí a esa persona, no fui su amigo, pero lo conocí en la calle, lo conocí en las cruces, cuando yo estaba en ese proceso, en el 20 de julio. Y no fuimos amigos, pero sí conocí de la persona de Gustavo Petro, lo vi en 2 oportunidades, en fin. Usted fue pero después déjeme posesionar. Yo sé, usted fue candidato después a la alcaldía de Valledupar, que Néstor ¿verdad? no suelta a nadie, ¿no? ¿Cómo? Néstor lo agarra a uno y no lo suelta. No, Néstor, quiero decirle que tomemos el café, le llevo unas arepitas de queso bien sabrosas y ya compartimos yo. Listo. Pastor, pero dale, le mando un abrazo. Antes de que se vaya. Espere, le paso a un amigo suyo, Ricardo Espina. Hola, Pastor. Gracias a Dios es mi amigo, ¿no? No creo que usted llegue a ser amigo mío por lo que escribe en mi contra, pero bueno, esos son Seamos amigos, tomémonos un café. Pastor, yo sé que las convicciones personales puede que no sean las mismas de un gobierno, pero yo quiero preguntarle por 2 de sus banderas, incluso en plaza pública. Usted propone el cierre del Congreso y propone el cierre de los medios de comunicación. ¿Usted, como jefe de gabinete del presidente Petro, va a insistir en esas ideas? Mire, yo lo que le puedo decir es lo siguiente. El café no lo podemos tomar y podemos hablar de eso y yo le voy a explicar claramente cuál es mi visión con eso, porque si nosotros estamos llamando a tomarnos un café y procurando que el amor sea el que venza el odio, yo creo que eso nos toca poner a todos y bajarle una rayita a todos. De ese tema me gustaría que habláramos largo y tendido y no corriendo por teléfono, porque ahí mismo cara a cara, a mí me gusta el cara a cara, ¿sabe por qué? Porque cuando uno se mira a los ojos, usted sabe si estoy mintiendo o no estoy mintiendo. Los ojos hablan mucho, quiero que lo sepa. Yo en eso estoy de acuerdo con usted, pero es cierto, como le dice Ricardo, usted ha propuesto déjeme posesionar, Néstor, Dios le bendiga, yo los aprecio mucho. Y déjeme comprar las arepas y tenga listo el tinto, ¿yo? Bueno. Les mando un abrazo. Gracias por la llamada. Su candidatura presidencial, que la tenía viva hasta la semana pasada, quedó enterrada ahora que usted se convierte en funcionario público, ¿no? Bueno, yo no entierro las visiones, como le pido al Poder Popular que me está escuchando, que jamás se entierren sus sueños. Mis sueños no quedan enterrados. Son sueños que quedan aplazados por Dios y avanzamos en el momento que Dios diga que haya que retomar. Bueno, enterrado no, aplazada la candidatura presidencial de refilón del pastor Alfredo Sade. Pastor Sade, me alegra saludarlo, gracias. Gracias, Néstor, un abrazo. Muy bien. 7 de la mañana, 54 minutos. Ese último pedacito se lo voy a traducir, Néstor. Cuando él le dice queda suspendido, queda aplazado, o las ideas quedan aplazadas, es la candidatura sí, pero el pensamiento no, porque fíjese que él prometía hace apenas 6 meses que si lo elegían presidente iba a impulsar en primera medida una constituyente, y el mensaje de hoy tiene también el mensaje de la constituyente. Felipe, me alegra mucho que el pastor Sade esté en este tono amable, ¿no? Por supuesto es mejor que sea amable, que sea conciliador, a que sea hostil, beligerante. Pero si hay alguien en el petrismo que haya sido agitador, incendiario, así es el pastor Sade. O sea, proponer, óigame el despropósito, lo que está proponiendo el pastor Sade, proponer un golpe de Estado que cierren el Congreso, proponer un quiebre que cierren los medios de comunicación, asamblea constituyente.
no es una perita en dulce el pastor. Digo, lo que ustedes acaban de escuchar, Felipe, es un señor amable. Sí. Y ojalá llegue con ánimo conciliador. Hoy está amable, porque no suele serlo. De ahí a que sea un hombre respetuoso con las instituciones en Colombia. Repito, proponiendo lo que propone el pastor Sade, me sorprende mucho. Me declaro, Felipe, el más sorprendido con la jugada política del presidente. Pero Néstor, yo creo que esto es lo que llaman la caquistocracia, ¿no? La cacocracia, Felipe. ¿Qué cacocracia? Sí, señor. Pero en realidad, el gobierno de los peores. Uno no podía pensar en que podían caer más bajo, pero cayeron. No, pero en realidad sí, yo creo que es una muestra de la degradación en la que ha ido entrando el gobierno del presidente Petro desde hace varios meses, con varios nombramientos en los cuales se muestra una especie de desprecio por la administración pública, por el gobierno, por las políticas públicas y una preferencia por el capricho del presidente de la República. Así es. Digamos, el nombramiento de Sade, por supuesto que es la cereza del pastel, pero no es el único. Digamos, haber nombrado a Armando Benedetti, pues en medio de las controversias que él genera, el poco conocimiento de los temas que discute, etcétera, o haber nombrado a Eduardo Montealegre, que claramente es una persona que desafía las instituciones como ministro de Justicia y del Derecho, pues es como una especie de burla al ministerio. Entonces, a mí sí me parece que hay como un proceso de degradación del gobierno que se ve reflejado en estos nombramientos y bueno, por supuesto, es el más patético de todos. Sí, lo del pastor Sade, digo, a mí me sorprende, pero me parece que representa a un sector político. Felipe, yo lo invitaré al café aquí en la cabina, de manera que nos podamos mirar a los ojos y decir cosas sobre las que estamos en desacuerdo respetuosamente. ¿No es verdad? Yo no creo que ese café se vaya a dar, Néstor. No creo que el café se vaya a dar porque pues, el pastor que usted lo vio hoy con esa amabilidad y tal, no es el pastor Sade que conoce el país. No lo es, no nos equivoquemos en eso. Y si lo llevó el presidente allí a ser su jefe de gabinete, pues es la clara muestra de que el presidente está con los taches en alto. Entre otras cosas porque en el Consejo de Ministros de antes de ayer, aparte de que regañó a los ministros, de que le dijo a la doctora Laura Sarabia, quíteme el requisito del inglés y nómbreme allá que los embajadores ya le voy a contar, Felipe. Pero una frase que me llamó mucho la atención que lo refleja, Néstor. A ver. Aquí yo hago todo lo contrario de lo que me dicen, porque así soy yo. Eso lo dijo el presidente en el Consejo de Ministros. Sí, Felipe. Claro. ¿Y qué le sorprende? No, a mí no me... Néstor, claro que hay un cambio. Nada. Claro que hay un cambio. Este gabinete de combate, Álvaro, este nuevo gabinete de combate no es para quedarse quietos. Benedetti, Montealegre, Sade, son personajes, primero, muy despreciados por la oposición, pero muy combativos, como Petro. Este tipo de personajes ya no buscan aprobación, sino desquite. Y eso va a marcar mucho de las acciones del gobierno. Yo creo que este proceso que se dio con el hundimiento de la reforma laboral, luego la consulta, y luego el hundimiento de la consulta, es un cambio de fondo en el gobierno. Yo veo un nuevo Petro. Yo creo que por primera vez vio que el establecimiento le temió con la consulta. Y lo logró estresando el sistema político al extremo. No lo había logrado antes tratando de con la consulta conciliar. Con la consulta inconstitucional, Álvaro. Es que a usted se le olvida decir que es una consulta que tumbó el Consejo de Estado porque fue mal hecha. Fue un quiebre institucional. Bueno, mientras que usted y la oposición están en la discusión jurídica, Petro está en la discusión política alrededor. Mientras usted y el petrismo están en el tema de la consulta popular. Yo, si trata de decir que yo soy petrista, no lo soy. Claro que no lo soy, Néstor. No lo trato de decir, lo estoy diciendo y está en su derecho, me parece que está bien. Pues yo no lo estoy calificando a usted de uribista o de duquista, eso no está bien porque es una manera como en el colegio de descalificar la opinión del otro. Lo que entendieron millones de personas que usted me dijo una cosa, así que vale la aclaración. Pero le explico. Mientras que la oposición está centrada en el combate jurídico, Petro está en el combate político.
Y lo está perdiendo. Es un error. Ya termino. Permítame explicar. Y lo está perdiendo. Es un error no entender lo que está pasando. No, pero es peor pensar que lo está ganando. Pero permítame digo, Aurelio. A ver, primero, en lo personal, yo creo que cuando un hombre poderoso como Petro no logra que lo respeten, recurre a buscar que le teman. Y está en eso. Y viene una etapa complicada del gobierno que yo creo que el establecimiento tiene que entender para ver cómo lo maneja. Si Petro encuentra que radicalizándose le va mejor y le generan muchos estímulos a esa radicalización, no sabemos a dónde va a llegar. Creo que esto es un momento de serenarse. Yo no lo digo por petrista, sino precisamente porque llevo años diciendo que esta radicalización no le conviene al país. Se vio con la aprobación de la reforma laboral que es mejor competirle